Sí, hermano, se te escucha muy bien. Buenos días.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La atmósfera ha cambiado está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera ha cambiado está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor, oh Cristo, tu amor que sobrepasa todo entendimiento, llena este lugar. Amor que echa fuera el miedo, bautízanos en tu amor, Señor. Yeah. Que tu poder descienda, venga tu reino.
puede suceder, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Aló, ahora sí. Sí, hermano, oremos por las ofrendas. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Padre Celestial. Gracias por este día maravilloso, Señor, que nos das de vida. Gracias, Señor, por permitir, Señor, un día más, Señor, de escuchar tu palabra, Padre Celestial, de aprender de ti, de tus enseñanzas, bendito Dios, y recordar, Señor, esta semana, Señor, Señor, de tu sacrificio por nosotros, bendito Dios, porque por tu sangre, Señor, hemos sido perdonados, Padre. Señor, te quiero pedir, Señor, que bendigas estas ofrendas, Señor, que las multipliques, Señor, que es para tu obra, Padre Celestial, para que otros hermanos, Señor, puedan escuchar y ver, Señor, y aprender más de ti, bendito Dios. Te lo agradecemos, Señor, porque sé, Señor, que vas a bendecir al que ha ofrendado y al que no también, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre Celestial. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.
ver, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. A ver, piensa que tampoco sé manejar muy bien creo que ya. Ok. Bien, hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Es una bendición estar reunidos por este medio, como nos comentaba Jorge, es una nueva forma de conectarnos y no dejarnos sin poder estar reunidos en amor en el Señor, sin estar, como decía la Escritura, también nos insta a nosotros, no dejarlo como costumbre, no congregarnos, sino que buscar las formas para seguir caminando juntos en armonía para adorar a nuestro Dios. Bien, yo les doy la bienvenida a nuestra comunidad cristiana metodista y vamos a leer la escritura el día de hoy. Nos toca hablar sobre el libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 5 del 1 al 5. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Es correcto? Bien, si están ahí ustedes con la Biblia y si no, voy a darles lectura yo. Y dice la escritura así. Después de esto, Moisés y Aarón fueron a decirles al Faraón: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el Faraón contestó: ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro, así que vamos a ir al desierto a una distancia de 3 días de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que nos haga morir por una peste o a filo de espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen a la gente de su trabajo? Vayan a seguir trabajando. También les dijo el faraón: ahora que hay tantos israelitas en el país, ¿van ustedes a hacer que dejen de trabajar? Bien, este es el pasaje que nos toca hablar esta mañana y es bastante interesante. Justo estaba tratando de buscar yo alternativas al respecto para poder comprender muchas cosas dentro del pasaje. Cuando uno se acerca, hermanos, al pasaje, hay muchas formas de entender lo que Dios quiere. Y yo le pedí en oración al Señor: ¿qué es lo que tú quieres esta mañana para tus hijos y tus hijas que se van a conectar? ¿Qué es lo que realmente ellos están necesitando para su día a día? ¿Por qué circunstancias están aconteciendo, mis hermanas, mis hermanos o los que se puedan conectar? Para que tú, Señor, a través de tu palabra puedas darnos esa paz que anhelamos, esa respuesta que tanto queremos, esa saciedad en nuestras vidas que necesitamos, porque todos somos necesitados de vivir en tranquilidad y en paz. Es necesario en estos tiempos, hermanos, que tengamos esa paz aún para tomar buenas decisiones. Vamos a orar. Amado Dios, papito mío, papito bueno, te damos gracias una vez más, Señor, porque este domingo estamos separando tiempo para estar delante de ti reunidos, Señor, en tu nombre, para poder adorarte con nuestros cantos, para poder engrandecer tu nombre con nuestras voces, para que nuestro corazón reconozca que tú eres Dios, para seguir viviendo en fe, Señor, que es lo necesario en este tiempo, para seguir caminando contigo, y porque realmente, Señor, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de ese cobijo, Señor, en tus brazos. Necesitamos de esa palmada en el hombro para seguir adelante. Necesitamos escuchar tu voz en este momento porque estamos necesitados de ti, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Dónde estuviéramos? ¿En dónde andaríamos? Pero así, Señor, como en este pasaje dice la Escritura, que llegaste al encuentro, Señor, de tu pueblo, que por años probablemente, Señor, ya no te hacías ver, no te hacías sentir por la maldad en la que vivían. Así también, Señor, clamamos esta mañana que necesitamos que vengas a nuestro encuentro, para que puedas darnos paz y respuesta a nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos reunidos y estaba viendo que acá hay varios conectados. Bueno, a mis hermanos que ya pertenecen a la comunidad, creo que por aquí también está conectado David, mi compañero de estudio. Qué gusto poder tenerte en conexión. Por ahí alguien más que no conozca.
Pero bueno, les damos la bienvenida a esta casa de nuestro Dios, juntos a la distancia, pero con un mismo sentir, con un mismo corazón. Y bien, hermanos, como les estaba leyendo en este pasaje, hay muchas enseñanzas que nos quiere dar. Ustedes me imagino que recuerdan quién es Moisés. A mí me gusta mucho cuando tengo que enseñar, hermanos, me gusta mucho utilizar ejemplos como didácticas, cuentos. Y sí, el pasaje aquí nos habla del personaje más conocido que era Moisés. Y conocemos que en la historia nos cuentan que Moisés fue elegido por el Señor para que pueda liberar al pueblo de la esclavitud que vivía con Egipto. Hasta ahí creo que lo tenemos. Hay siguientes pasajes que narran también, que lo tenemos clarísimo, porque nos enseñan los que nos hemos congregado por años, ya sea en la escuela dominical o también cuando hay prédicas para aprender el mensaje, que han habido circunstancias que les ha tocado vivir a este pueblo desobediente, pero que fue escuchado por el clamor que tenía esta gente al Señor. Y bueno, para que puedan ser liberados pasan por ciertas etapas, ¿no? Y nos cuentan aquí en la escritura que hubieron muchas formas que Dios muestra su poder, muchas formas en las cuales manifiesta el Señor que tenían que ser liberados estos hijos suyos, ¿no? Y podemos entender, entonces cuando uno se acerca y dice, wow, ¿de realmente habrá sido así? ¿Habrá habido esta peste, esta epidemia? ¿El río realmente se habrá convertido en sangre? ¿Y de verdad habrán suscitado todos estos episodios? Y cuando uno se acerca a las investigaciones, dice, ¿será cierto o no será cierto? Pero bueno, eso no es lo importante si fue cierto o no. Lo importante es que el Señor una enseñanza te quiere dejar. Lo que Dios quiere es que tú cada día aprendas a vivir creyendo que realmente Dios tiene poder y que, bueno, cuenta la historia de este pueblo que estaban alejados de Dios y que en el clamor de vivir sometidos, de estar sujetos, viviendo en llanto, en dolor, en arduo trabajo, sin descansar, seguramente agobiados, mortificados, porque eran esclavos de esta nación tan poderosa y tenían que ser obedientes al rey de Egipto, porque si no, probablemente llegarían hasta la muerte. En ese episodio de su vida que les toca vivir es cuando ellos comienzan a clamar al Señor. Y yo me preguntaba esta mañana, ¿cuántos de nosotros en episodios cruciales de nuestra vida clamamos al Señor? ¿Cuántos de nosotros en momentos tan decisivos de nuestra vida es cuando recién estamos en búsqueda del Señor? ¿Te ha pasado eso esta semana? De repente has estado pasando por necesidades apretadas económicas y estás ahí clamando al Señor, Señor, necesito hacer este pago. O de repente estás pasando por momentos de enfermedad, Señor, necesito ser sanado, por favor, sana. O de repente estás agobiado, cansado del trabajo porque todos los días la rutina te cansa, porque el salir, trabajar y volver es cansado, porque te sientes agitado, agobiado, nostálgico de repente porque estás en una semana que recuerdas un episodio de tu vida que marcó mucho tu ser. Y tantas cosas que el ser humano tiene que vivir. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que buscar al Señor en momentos realmente devastadores, hermanos? Y creemos que cuando resuelve la situación el Señor, entonces podemos decir, ay, gracias, Dios, me escuchaste. Y cuando nos escucha el Señor y acude a nuestro llamado de petición en oración y en clamor, esos días estamos arduos, felices, gozosos porque el Señor me escuchó. Pero pasan semanas, meses y me olvido de esa respuesta de oración que yo tuve en su momento. ¿Por qué? Porque el día a día y el afán del día, y lo dice la Escritura, nos hace olvidar de lo que es principal. Buscar el reino de Dios y su justicia, y dice que lo demás va a ser añadido. Nos olvidamos. Y también lo digo de forma personal. ¿Por qué? Porque el afán de la vida, el trabajo, el estudio, las metas que uno se traza, los objetivos a los cuales uno quiere llegar, cuando dejamos de lado a nuestro Dios, todo es bonito, pero es temporal. Y creemos que aún de forma equivocada, cuando todo parece ir bien, pero estamos dejando de lado a Dios y nos va bien, creemos que es de Dios. Y a veces nos encontramos en momentos cruciales de la vida
Cuando decimos, pero Señor, si tú me has bendecido y me has abierto puerta aquí y acá y acá, entonces, Señor, ¿qué pasa? Ahora me encuentro en una decisión tan difícil de mi vida, entonces, ¿qué pasó, Señor? Y eso era lo que el otro día conversábamos con Arturo. Muchas veces parece ser que es de Dios, parece ser, pero no es. Y te das cuenta en ese momento que tienes que decidir que no fue de Dios, que fueron tus decisiones, que fueron tus emociones, que fue el momento que te dio la oportunidad de decidir lo que era correcto y lo que no era correcto delante de Dios. Parece que es correcto, todo parece ser, todo se presenta así tan bonito que tú dices, esto es de Dios, ¿no? Esto es de Dios. Como hemos conversado, yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, les comento, mi hija la mayor, Cristel, hace 2 años, 3 años, recordábamos el otro día, se enfrentó conmigo, ¿no? Pues cosas que cuando ya los muchachos empiezan a crecer quieren tomar decisiones personales que les toca, pues, ¿no? Aprender. Y ella se enfrenta conmigo cuando yo le dije, esto no es de Dios, no es el tiempo para que viajes, más porque, bueno, su hijito estaba muy pequeño. No vas a tener quien lo cuide, son nuevas costumbres, es una nueva cultura para ti, vas a tener que trabajar, lidiar con gente extraña que nunca has conocido, vas a tener que aprender a vivir con una familia que tampoco nunca has vivido. Tú tienes tu forma de vivencia, ellos tienen otra, ellos tienen costumbres totalmente diferentes a las tuyas, o sea, es un ambiente diferente, es un ambiente nuevo para ti. Es probable que no te habitúes, no es el tiempo, hay que esperar. Probablemente sí, quizá el próximo año, pero todas las alternativas y los consejos que yo le di en su momento, ella no lo entendió. Su respuesta de ella fue, mamá, tú no quieres que yo sea libre, mamá, tú no quieres que yo prospere, mamá, tú no quieres dejarme crecer, me quieres seguir teniendo a tu lado y ya es tiempo que yo vuele, mamá, déjame, ¿no? Y con el dolor de mi corazón tuve que despedir a mi hija, ella se fue al extranjero, sufrió mucho, casi ni 3 meses duró, y tuvo que volver, ¿no? Ella regresa, como dice el chavito, con una mano adelante y la otra atrás, con el rabo entre las piernas, y bueno, acá estaba mamá gallina para volver a tenerla, tal cual el hijo pródigo, ¿no? Que recibe de nuevo a su hija, y volver a enseñarle para que pueda aprender ella que a veces las cosas que parecen a bien, porque ella le salió todo, le salió el trabajo para que junte para el pasaje, tuvo amistades que le ayudaron para la maleta y todo lo que ella necesitaba, pasaporte y todo lo que se necesita cuando uno tiene que viajar y emprender un nuevo rumbo, porque hasta la fiesta de despedida le hicieron, ¿no? ¡Ay, se va Cristel, qué bien! Y todos los augurios y todo lo que le podían hacer. Y en esa fiesta obviamente no participé yo, no porque las fiestas sean malas, sino porque aquí yo y con la familia no estábamos de acuerdo por decisiones presurosas. Para ella pensaba en su momento que era de Dios. Dios le abrió la puerta, Dios hizo que tenga el pasaporte, ya tenía el pasaje, ya tenía la maleta, ya tenía el lugar donde iba a llegar hasta el trabajo, que iba a tener todo, le salía a su favor. Pero cuando uno camina con el Señor, muchas veces tiene que tener bastante suspicacia y, como oraba el hermano Jorge, tener discernimiento para aún saber si realmente viene de Dios o no es de Dios. Entonces tú me dirás, pero ¿qué pasa, hermana? Entonces todas las oportunidades en la vida no son de Dios. Sí, probablemente Dios lo permita, pero también lo permite, así como le permitió a Adán y Eva en el paraíso, que les dio todas las oportunidades, tenían todo para vivir bien, tenían todo para comer, pero les dijo, acá tienes tú una opción. Este árbol no lo puedes comer. No le dice no lo puedes tocar, le dice de este árbol no puedes comer para alimentarte, este árbol no, pero todo lo demás sí. Igual, de la misma manera, Dios nos ofrece también muchas cosas a nosotros, pero siempre está ahí latente, él hablándote, esto no. Sí, te doy la oportunidad para que tú sepas elegir, pero por ahí no, te dice, ¿no? Y bien, entonces, así mismo también les pasaba a este pueblo, hermanos. También les acontecía estos malestares a este pueblo. Este pueblo ha sido rebelde, ha sido desobediente, ha sido deshonesto, eran mentirosos. Tanto así que si conocen ustedes la historia de José, que narra de que cuando estos hermanos quieren intentar matarlo, y bueno, gracias al Señor, este muchacho es vendido como esclavo y llega a ser el propósito del Señor, que es en su bondad, llegó a ser aliado del faraón, ¿no?
llegó a ser el consejero del faraón, llegó a ser el administrador del faraón, por decirlo así, pudo hacer en su futuro la gran ayuda para su pueblo, ¿no? Este pueblo hebreo, este pueblo, ¿por qué? Porque ya había una promesa que Dios había dado hace muchísimos años atrás. Pero después que muere José, su generación, aún el faraón que fue amigo de José, han habido otros reyes egipcios. Y estos dice de que comienza a tener un trato inadecuado con este pueblo, lo sometían a tal extremo de trabajo, no tenían descanso alguno. ¿Por qué? Porque dice de que ellos se multiplicaban, tanto así de que dan la orden, dice las comadronas, que cuando tengan que dar a luz las israelitas, ¿no? Las mujeres, cuando tengan que parir a sus hijos, si nacían varones, los tenían que matar. Si nacían mujercitas, bueno, las separaban, como si fuera un ganado, ¿no? Como si fuera un ganado, habían determinado esa orden. Si son machos, los matamos, pero si son hembras, hay que dejarlas vivir. En este caso eran seres humanos. Si eran varoncitos, como se hacían fuertes, dice la historia, tenían temor ellos de que el pueblo crezca tanto que cuando haya guerra, ellos peleen contra ellos, o puedan aliarse con otras naciones para ir en contra de la nación de Egipto. Eso era lo que pasaba. Entonces ya hay ahí una trama anterior para poder entender a dónde estamos llegando. Había mucho pueblo dentro de esta nación grande. El pueblo se había multiplicado, gracias a Dios, porque había una promesa, ¿no? Ya había una promesa, por eso era que Dios permitía que este pueblo crezca. ¿Por qué? Porque ya tenía un propósito desde la creación de que pueda llegar a oídas de todo el mundo, que hasta el día de hoy podamos conocer nosotros de lo maravilloso que es el Señor. Pero mira, acá pasa algo inesperado. ¿A quién lo manda a llamar para que liberen a este pueblo de la esclavitud de Egipto? Dice que lo manda a llamar a Moisés. ¿Y qué pasa con Moisés? Moisés había sido criado por la hija del faraón, había sido criado por esta mujer, había sido criado con principios y costumbres dentro del palacio. Si bien es cierto, él es descendiente de la raza hebrea, pero había sido criado con costumbres, con principios, con valores de los egipcios. Era un hombre, era hijo de la hija del faraón, entonces habrá sido bien cuidado, bien tratado, bien educado. Pero como en él corría la sangre hebrea, él al saber que era familia de los hebreos, cuenta la historia, que cuando ve de que maltratan a su propia raza, cuando no tienen misericordia, no tienen piedad y los hacen trabajar tan arduo y no sin descanso, no tienen compasión, no tienen empatía por el otro, dice que él los defiende y tiene que huir, porque se enteran de que él había matado a uno de los suyos, que era un egipcio. ¿Y a quién manda a llamar, dice acá la escritura? A este mismo varón que huye después de haber cometido una tragedia. Mató a otra persona. Cometió algo cruel. Eso no fue nada que robó, eso no fue nada que mintió, no fue que no, hermana, bueno, hoy día me quedé dormido, no me quise conectar para no conocer no quise trabajar, no, hoy día no quiero comer, no. Él mató, o sea, él cometió un delito gravísimo, quitó la vida, y nosotros sabemos de que el único que puede dar y quitar la vida es el Señor. Y dice que Moisés lamentablemente trajo hacia su vida este calvario, este dolor de saber de que con sus propias manos tuvo que matar para defender a uno de su raza y tuvo que huir, dice, al pueblo de Madián. Pero a este varón Dios lo manda a llamar. Entonces uno dice, pero Señor, si él ha cometido tal delito, ¿cómo lo vas a llamar? Pero así es el Señor, ¿no? Él llama a quien quiere, habla a quien quiere, da los dones a quien quiere, porque así trabaja el Señor. Entonces este varón, dice Moisés, versículos anteriores, de que él no quería acercarse o enfrentarse al rey faraón para decirle, para darle tal noticia. Esta noticia era que el pueblo tenía que salir por 3 días para ir al monte a adorar al Señor. Y yo decía, pero ¿cómo no? Entonces, ¿cuál era el temor del Moisés, hermano? ¿Cuál era para ti el temor que tenía Moisés?
Porque acá nos enseña la escritura que él le dice, ay, Señor mío, ¿cómo me vas a mandar a mí si yo soy tardo para hablar? En muchas traducciones, bueno, enseñanzas que nos dicen es que era tartamudo. Yo creo no tanto que era tartamudo, no sé, realmente tendría que investigar bien la traducción original para ver si realmente tenía problema, o sea, era tartamudo como tal, o realmente es que cuando tú te tienes que enfrentar a alguien que es tan poderoso, obviamente te va a dar miedo y vas a dudar hasta de lo que vas a decir, ¿no? Como que vas a temblar, de repente la cara se te va a entumecer, la mano se empieza a mover y te da de repente algún tic porque estás nervioso, propio de que tienes que enfrentarte a un ser tan poderoso como era el rey. Además, hermanos, recordemos cómo te vas a enfrentar a alguien si tú sabes de que tú has cometido un delito. Esto era como para decir, pero tú me estás mandando, Señor, para que me metan preso, para que me maten a filo de espada. O sea, ¿qué estás haciendo, Señor? Eso era lo que Moisés estaba diciendo, Señor, me estás mandando tú a que yo me enfrente al Padre. Si tú sabes que yo he ido, que tú acaso no sabes. Ah, Dios sabe todo. Pero aún así, el Señor lo envía a él. Y a pesar de que Moisés le dice que no puede hablar, ¿no? Y que le dice en 2 ocasiones, por favor, yo no puedo hacer eso, ¿no? Y Dios se enoja, le dice, ya, tú tienes un hermano que se llama Aarón, ya, a él lo vamos a mandar, ¿no? A él va a hablar por ti, pero yo estaré contigo. Yo estaré contigo aun cuando tengas que hablarle al faraón. ¿Y acaso el faraón, cuando estos 2 varones se enfrentan a él para darle tal noticia, el faraón les contesta mal? Porque a veces nos enseñan, no, pues que era un idólatra, pues. No, pues que él no conocía de Dios. Él sabía quién era su Dios. Él como egipcio, como rey, él sabía y adoraba a su Dios. Tanto así dice que él se creía Dios, él se creía tan poderoso porque eran llamados ellos los hijos del sol, eran amigos de los dioses y aún toda la ciudad de Egipcio así lo reconocían. Dice que a él eran rey o a los reyes egipcios los tenían que adorar, los tenían que venerar, así eran tratados ellos. Entonces a ellos, ¿qué era ser un dios? Era tener poder, era tener autoridad. Y la gente tenía que tener sumisión, tenía que tener obediencia, porque el único que dictaba lo que se tenía que hacer era el rey de Egipto. Y como tal, el pueblo tenía que supeditarse a lo que mandaba el rey, en este caso el Dios, porque ellos se creían dioses. ¿Y qué le contesta el faraón a Moisés? Y le dice, ¿no? ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje salir a los israelitas? Ni lo conozco. No lo conoce, pero ¿qué? No lo conoce porque era idólatra y conocía otros dioses. No, hermanos, no era solamente por eso. No lo conocía porque este pueblo había vivido en tal desobediencia delante de Dios que por mucho tiempo no se manifestaba el Señor. Entonces, si no se manifestaba con grandes milagros, con grandes algarabías, ¿cómo entonces el faraón iba a conocer de tal Dios? Yo me imagino que el faraón en su nación conocía de sus dioses y probablemente de otras naciones también, porque saben cómo es un Dios, pero del Dios de los israelitas ni enterado. ¿Quién será? O sea, ¿quiénes? Si ellos eran simplemente esclavos, habían nacido para ser esclavos nada más. No tenía ni había escuchado, como nos leía el texto el hermano Jorge, ¿cómo vamos a conocer de Dios? Habla en Romanos, si no hay quien te lo diga, no hay quien te lo enseñe. O de repente solamente de oídas escuchas, pero si tu corazón no lo crees, como si nada, ¿no? Ves muchos milagros, pero si tú no crees, es como nada. Tú puedes ir a una iglesia, puedes estar sentado escuchando un mensaje, pero si no lo crees, no lo haces tuyo, es como nada. Escuchas de un Jesús, sí, es un Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz, pero es nada para ti, ¿no? Entonces, algo así estaba pasando con el faraón. Y el faraón en su momento no ha mentido, ha hablado lo correcto. ¿Quién es? ¿Y por qué yo tengo que hacer caso? Claro, ¿cómo va a hacer caso a alguien que va a ser inferior a él? Si él era superior que todos, él tenía autoridad, él tenía dominio sobre todo. Sin embargo, le contesta Moisés que tienen que hacer, que dice que Dios ha venido a su encuentro
Y así que ellos deben de ir al desierto a una distancia de 3 días de camino para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Ha venido al encuentro. Por eso era que cuando estábamos iniciando esta mañana, yo les decía al inicio del mensaje, ¿cuántos de nosotros pasamos por circunstancias adversas, difíciles, cruciales? Circunstancias en las que me toca decidir entre lo bueno y lo malo. Circunstancias en las que me toca decidir entre lo bueno y lo mejor. Circunstancias en las que me toca realmente pensar y meditar, ¿esto es lo correcto o no va por ahí la decisión que debo tomar? Pero ahí viene el encuentro, tu Dios. Ahí viene tu Señor. Ahí viene tu Salvador para darte esa tranquilidad, para que no pierdas la esperanza. Y así se encontraba este pueblo desobediente, después de tantos días, meses, años probablemente de clamor, porque sabían que habían vivido mal, porque sabían que eran un pueblo desobediente, comienzan a clamar a Dios. Pero ¿cuándo claman? Cuando están pasando por momentos cruciales, cuando están siendo maltratados, cuando la vida los está tratando mal, cuando la vida los está tirando al suelo, cuando no son valorados, no son amados, no son respetados, cuando han perdido la decisión y la potestad aún de decidir por ellos mismos, cuando han perdido toda libertad, todo juicio, cuando realmente tienes que ser sometido por alguien superior que tú y tienes que dejarte aunque Él decida por ti. Ahí recién ellos comienzan a clamar al Señor. Estaban viviendo sometidos, hermanos, y nosotros muchas veces nos encontramos así. Hay decisiones que hemos tenido que tomar en la vida que nos llevan a tener una larga vida ahora en el presente, sometidos a algo. Puede ser que yo haya decidido por un buen trabajo, que me puede dar recursos buenos económicos, pero me siento ahora en este tiempo sometida, que no puedo yo determinar ni aún mi tiempo libre para mí, o que de repente yo quiera en la vida obtener muchos proyectos, entonces quiero asumir un reto, quiero obtener tal meta, pero no quiero dejar de trabajar y quiero tanto para obtener en la vida mis logros personales, que si tengo hijos, descuido a mis hijos, y si tengo esposo o esposa, descuido al esposo o a la esposa. O sea, el entorno del sometimiento, del que yo quiero obtener algo en la vida, en mi caso estoy hablando en el caso de ustedes, hace que nos desliguemos totalmente del amor de Dios. Hace que nosotros nos hagamos a un lado y dejemos realmente la autoridad de Dios en nuestra vida como guía, como consejo. El caminar con el Señor para aún saber qué es lo bueno para mí, para ti, para como familia, como iglesia. Y esto era lo que les pasaba a este pueblo. Se encontraba en una necesidad global, necesidad emocional porque no eran valorados. Necesitaban tener libertad porque eran personas oprimidas y necesitaban tener libertad espiritual porque aún ni siquiera eran permitidos probablemente a poder adorar a su Dios, ¿no? Ni dentro de esa nación ni fuera de ella, porque estamos viendo que Moisés le dice solo 3 días necesitamos. No le dice vamos a huir y no vamos a volver. Le dicen necesitamos esos 3 días porque Dios así lo ha dicho y tenemos que ir a tal lugar para poder adorar a nuestro Dios. Sin embargo, dice que el faraón no se los permite y versículos posteriores añade más trabajo, más maltrato para este pueblo. ¿Por qué? Porque le responde el faraón a Moisés y le dice, ¿por qué distraes a la gente de su trabajo? Vayan a seguir trabajando. ¿Te ha pasado algo a ti también así, hermanos? Cuando estás pasando por momentos difíciles de tu vida, ¿estás distraído? Cuando tienes que trabajar mucho o tienes mucho que hacer en el día, ¿sigues distraído? A veces las cosas que nos toca hacer durante el día nos distraen tanto que nos olvidamos de lo crucial, de lo principal, que es depender de nuestro Dios, que es vivir en sometimiento al Señor, tener un espacio para adorar a mi Dios, tener un tiempo para meditar en su palabra, tener un momento en el día para orar, para conversar con Él.
para meditar con Él, para escuchar su voz, para aprender a que Él me susurre y yo sentirme en paz y sentirme acompañado, acompañada por Él. ¿Estás distraído? Así como le dice el faraón a Moisés, estás distrayendo al pueblo. ¿Qué estás haciendo, Moisés? Por favor, como dice el dicho, ¿no? Anda para allá, bobo, anda para allá. Estás distrayendo a la gente, estás distrayendo a la gente. Esta gente tiene que trabajar. Esta gente tiene que producir porque yo soy grande si ellos producen. Mi nación se hace grande si ellos siguen trabajando. Ah, qué Dios, ni qué Dios, yo no conozco a tu Dios. No porque haya rechazado a su Dios, Hay que tener claro también eso, sino porque él conocía de su Dios, de sus dioses y de dioses de otras naciones, pero del Dios de Israel no lo conocía. Porque propiamente por la actitud, por el carácter, por el ejemplo que ellos daban. ¿Qué daban ellos? Poco y nada. Habían perdido la fe, habían perdido el amor a su Señor, habían dejado como ejemplo y legado solamente malas acciones. Y cuando tú tienes malas acciones, ¿cómo puedes tú ser creíble delante de alguien? Lamentablemente te reconocen por tus malas acciones, porque has dejado un legado de circunstancias y hechos, como nos enseñan ahora, ¿no? Tus hechos son más que tus palabras. A veces nos prometen y nos hablan y nos dicen bla, bla, bla. Y muchas cosas nos prometen. Vemos hasta anuncios en la televisión. Pero solamente son palabras, tus hechos. En el caso de este pueblo, sus hechos eran tangibles, eran hasta escritos, se veían, eran visibles. Y bueno, lamentablemente las condiciones en las que ellos han tenido que llegar a ser esclavos, sabiendo de que ellos eran un pueblo escogido de Dios, para que ellos, dice la Escritura, que ellos iban a ser llevados a una gran tierra donde iban a disfrutar de la abundancia, donde había leche y miel que corría como agua, dicen, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si lo traemos ahora así de forma literal, abundancia, nada les iba a faltar. ¿Por qué? Porque si caminaban con Dios, ese era el regalo para este pueblo. Pero este pueblo desobediente se olvidó de la promesa del Señor y han hecho de su vida lo que han querido, al extremo de llegar a ser esclavos. El faraón no mintió. El faraón contestó lo que era correcto. Yo no conozco de tu Dios y yo no voy a hacer caso a ese tal que tú me estás hablando, ¿no? Si tú realmente quieres dejar hechos en esta vida, tienes que comenzar desde el día de hoy a cambiar tu manera de pensar, a cambiar tu manera de pensar para que puedas cambiar tu proceder, porque como piensas, así procedes, para que tú realmente tus hechos hablen más que tus palabras. Y si tú te dices esta mañana, yo soy un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios que camina con el Señor, entonces, hermano, hermana, esta mañana yo te digo, tenemos que demostrarlo con hechos, no solamente de palabra, con hechos. Es importante los hechos. Para Faraón era importante. No conocía del Dios de Israel porque no existían hechos tales para que él pueda creer que realmente ellos tenían un Dios. Ellos sabían que tenían un Dios, pero también sabían que habían sido olvidados por Dios. Porque lo dice Moisés, Dios ha venido a nuestro encuentro. Quiere decir que por buen tiempo han estado perdidos. Yo llego a encontrar a alguien, ¿por qué? Porque yo lo busco. Yo te busco, ¿no? Es como que si acá se me cayó, no sé, un arete, un arete, y yo no lo voy a encontrar hasta yo buscar dónde cayó el arete. Por ahí se habrá escondido, ¿no? Igual caminaba este pueblo por distintas partes. Se escondían por muchos sitios. Pero en el clamor Dios y en su misericordia y en la promesa que él ya había dado a Abraham, vuelve a acudir al pueblo y quiere rescatarlo a través de este hombre que había cometido tal delito. Porque así es el Señor. El Señor llama a quien realmente tú dices que a él, a ella. ¿Cómo así? No sé si la vez pasada yo les conté en una oportunidad acá una vecina
bueno, no me hablo bien todavía con la vecina, no porque yo no quiera, sino porque la señora tiene mal carácter. Espero en el Señor que en algún momento podamos tener la oportunidad de conversar, pues, ¿no? Porque es bonito llevarnos bien aún dentro de la comunidad. Pero tampoco es mi afán porque respeto a la señora, bueno, no le parece mi personalidad, pues, ¿no? Y en una oportunidad, vecina con vecina conversaban que ella va a la iglesia, pero que ella también enseña aeróbicos, pero ella también va al gimnasio, pero miren cómo se viste, pero mira cómo camina, y ahora con el pastor, ay no, qué tal vida habrá tenido pues para que esté yendo a la iglesia. Ay no, ahora se golpea el pecho, cómo habrá sido su vida pasada para que era de que es pastora, ¿no? Y yo escuchaba que rumoraban de mi persona y bueno, yo estaba caminando, ¿no? En su momento, hace mucho tiempo atrás, todavía me causó un poquito de dolor. Ahora ya no. En su momento sí, claro, porque estaba más muchacha y bueno, a veces hay comentarios que cuando uno no lo sabe manejar como que todavía te causa un poquito de malestar porque no te gusta que hablen de ti, ¿no? Pero es cierto, bueno, pues así le plació al Señor, así le plació al Señor, y de lo vil y menospreciado, que era esta mujer, porque así me reconozco yo, escoge, dice, de lo vil y menospreciado de este mundo, para exaltarlo, dice, ¿no? Al que es humilde lo exalta, y al que es soberbio, dice que lo mira de lejos. Entonces yo me quedo con eso, yo agradezco al Señor, como le oraba hace un momento, que yo no he sido nada, pero sin embargo, el Señor en su misericordia, de lo vil y menospreciado que ha sido esta mujer, de la mala vida que llevó esta mujer, de lo alejada del Señor que vivía esta mujer, así le ha placido al Señor. Y ahora yo tengo que estar delante hasta de varones, ¿eh? Me toca eso también, eso es un reto para mí, tener que hablar y predicar delante de varones, como me tocó en una oportunidad en una iglesia. Tenía que predicar y ahí estaba el hermano con su Biblia, pero la Biblia dice que la mujer se debe someter, ¿no? Y yo estaba en plena prédica apoyando a mi esposo y yo, ¡ah! Pero traté de manejarlo y bueno, en el Señor le hablé con mucho amor, aunque no les digo que tenía ganas de tirarle ahí, porque no quería entender el hermano, ¿no? Que todos somos iguales delante de Dios. Pero bien, hermanos, entonces, así es, el Señor escoge a este varón Moisés, que estaba nervioso, yo lo veo así, que él estaba nervioso, tenía miedo a regresar a su ciudad, al lugar donde había sido criado, porque sabía tal hecho que había cometido y no se quería enfrentar menos porque probablemente le iban a llevar a la muerte y él ya tenía familia. ¿Y quién va a querer morir cuando tienes esposa, tienes hijos, ya te has criado, ¿no? Se había criado con Yetro, con su suegro, un sacerdote de allá de la ciudad de Madián. Estaba viviendo una vida tranquila aparente, pero él sabía en su conciencia lo que había hecho. Y que te manden a llamar a ti y te digan, ahora tú tienes que enfrentarte a él. ¿Cómo no? Yo también me correría, tendría miedo, así que yo puedo entender a mi amigo Moisés lo que sintió seguramente vergüenza, nerviosismo, temblor en el cuerpo y más aún, porque tenía que ir a hablarle al pueblo de Israel que Dios lo estaba enviando a liberarlos. ¿Y acaso en el pueblo de Israel no sabían de que este había sido egipcio? Es como que no, tú, yo y sí. Por favor, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí si tú también estabas acá igual que nosotros? Es lo mismo. Igual, entonces el pueblo, ¿cómo le iba a creer? Por eso es que versículos anteriores él incluso le dice, ¿y cómo yo me voy a acercar a tu pueblo a decirles que tú quién eres? Y Dios le dice, le dirás que yo soy el que soy. Y versículos posteriores le dirás que yo soy el eterno. ¿Por qué? Porque el pueblo lo conocía como el eterno, porque el pueblo lo conocía como el yo soy, porque él no tenía ni nombre. Para ellos mencionar a Dios era no hay nombre, ¿no? O sea, eres tan grande, Señor, que no tienes ni nombre para ponerte. Y lo conocían como tal, como el yo soy, como el eterno. ¿Cómo lo conoces tú? Moisés tuvo miedo. Y a pesar de eso, fue. ¿Tú tienes miedo? ¿Tienes temblor? ¿Tienes nervios por lo que te acabas de enterar, por lo que estás viendo, porque tu vida no es color de rosa? Porque ahora que caminas con el Señor, tu vida no es lo que tú esperabas, porque la situación se hace un poquito más difícil, porque a veces quiero hacer lo que es más fácil. Antes que no caminaba con Dios era más fácil caminar por este lado. Las cosas se solucionan en un ratito. Necesito plata, me presto aquí, me presto allá, o de repente por ahí hago una maniobra y ya obtuve lo que quiero, porque no camino con Dios. Pero cuando tú caminas con Dios y te enseñan qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y que Dios te está mirando y constantemente te dicen el Señor está ahí, a veces se hace más difícil,
porque has llevado una vida como Moisés, estaba acostumbrado a otro tipo de vida, con placeres del mundo. Y en el desierto tuvo que aprender a vivir una nueva vida. Y ahora caminando con el Señor tenemos que aprender a vivir una nueva forma de vivir. Pero dice que Moisés se tuvo que enfrentar al faraón. Nosotros tenemos que aprender a enfrentarnos a las circunstancias que nos va a tocar vivir. Hay una historia que cuenta, hermanos, que habla sobre un niño llamado Roberto, que le dejan la tarea en la escuela y le dicen, necesitamos que en una hoja tú nos hables sobre la fe en Dios. Lo que tú creas tienes que plasmarlo con puño y letra y lo tienes que presentar tal fecha. Dice que Robertito llega a su casa corriendo y muy preocupado él le dice, tío, necesito que me enseñes qué es la fe de Dios. Ah, le dice el tío, ¿quieres que yo te explique qué es la fe de Dios? Sí, no sé, ¿qué es lo que voy a hacer? Me han dejado de tarea. Bien, le dice, prepárate que nos vamos al mar. El niño muy contento dice, bien, mi tío me está llevando al mar. Entonces preparan, dice ellos, los flotadores y preparan también las aletas. Así es que se van al mar. Cuando llegan al mar, el tío le da ciertas pautas para que ingrese al mar. Y le dice, vas a entrar al mar, pero de espaldas. Y vas a sentir en un momento que tus pies ya no van a tocar la tierra. En ese momento te dejarás llevar por las aguas. Porque como tienes el flotador, nada te va a pasar. Pero tío, yo nunca he nadado, le dice Roberto. Y el tío le contesta, lo sé, pero tienes el flotador y también estoy yo, que estaré contigo para que nada te pase. Entonces el niño hace caso al tío, se mete al mar de espaldas, siente que las aguas lo llevan, ya no siente sus piecitos en la tierra y se acordó de las palabras del tío, déjate llevar porque está el flotador y yo estaré contigo. Cuando ellos salen contentos del mar, dice que el tío le dijo, bien Robertito, el día de hoy has aprendido de la fe de Dios. Pero ¿cómo, tío? No entiendo. Sí, le dice Roberto. El mar es como la vida, te lleva. Y van a haber circunstancias que te tocan vivir, así como las has tenido que pasar el día de hoy. El flotador es tu fe. Es la herramienta que tú tenías para poder cogerte y no soltarte. Y yo, tu tío, representé a Dios. Que Él siempre estará contigo donde tú estés. Qué bonita enseñanza, ¿verdad? Necesitas no soltarte de tu flotador. ¿Cuál es tu flotador esta mañana, hermano y hermana? Ahí donde estás. ¿Cuál es tu flotador? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿En qué está puesta tu fe? ¿Dónde está tu mirada? Tu fe. ¿En qué tienes fe? Necesitas tener fe también en ti mismo. En que vas a poder salir del embrollo. En que vas a poder solucionar tal situación. En que vas a poder vencer la enfermedad. En que vas a salir victorioso. Tu fe, ¿dónde está puesta tu fe? ¿En los placeres de este mundo o en tu Dios? Y en tus capacidades que Dios te da. En esos talentos, en esos dones que solamente tu Dios los ha puesto en ti desde el momento que te da la vida. ¿Dónde está puesta tu fe? Y tu Dios, que siempre va a caminar contigo mientras tú así lo creas. Necesitas creer que Dios está contigo e irá contigo a donde quiera que vayas. Y esta mañana el Señor te dice, ¿dónde está puesta tu fe? Este pueblo tenía que salir caminando para poder adorar al Señor. El faraón en ese momento no los dejó. Dios vino al encuentro de este pueblo porque este pueblo estaba en angustia, porque Dios sintió empatía, porque Dios sintió misericordia, porque Dios ama a su pueblo, porque Dios ama a su creación y porque había un propósito. ¿Tú crees esta mañana que tu Dios no te ama? ¿Crees acaso que eres olvidado por el Señor? ¿Es que acaso no crees que Dios está contigo como lo estuvo con Moisés y con Aarón? Y que tuvieron ellos que enfrentarse a un rey tan poderoso. En la vida te va a tocar enfrentarte así también, con cosas tan grandes.
que vas a pensar tú que no vas a poder. Pero si tu Dios está contigo, hermano, todo lo vas a vencer, todo. Y si tu fe está puesta en el Señor y el Señor a ti te da esa autoridad y esa capacidad para enfrentarlo, vas a salir victorioso. Créelo. Necesitas creer, hermano, para poder vencer todas las adversidades, así como este niño Roberto, que le tocó vivir tan pequeñito él. Las adversidades de la vida. Bien, hermanos, estamos a vísperas de festejar y recordar la semana tan gloriosa, tan magnífica que hizo nuestro Señor Jesucristo hace siglos atrás. Como decía Jorge, hoy celebramos el Domingo de Ramos, esa fecha donde nos cuentan los evangelios que prepararon el camino para que Jesús, montado en un asno, pueda hacer su entrada triunfal. Esa entrada donde Él iba a entregarse por cada uno de nosotros, en su momento por su pueblo escogido, por ese pueblo que había sido escogido para que ellos sean la voz de las naciones. Y ahora podemos testificar también nosotros que esa entrega que hizo nuestro Señor Jesucristo en obediencia a su Padre fue para dar libertad a toda la humanidad, porque vivimos aún esclavizados, hermanos. Y la libertad que nos da Dios es una libertad que no esclaviza, es una libertad que nos da la opción de decidir qué es lo bueno para mí y qué es lo que no me ayuda a vivir bien. Esa libertad que me da paz, esa libertad que me permite poder disfrutar aún de lo que yo soy, de poder ser parte de este mundo en el reino de Dios con mis capacidades, con mis dones, con mis talentos, con lo que yo soy, con lo que yo puedo dar. Para eso te da la libertad el Señor, no para que vivas en angustia. Vas a pasar momentos difíciles, lo sabemos. Caminar con el Señor no es que vas a saltar de algarabía todos los días, como nos enseñan muchas prédicas o anuncios en la televisión. Vamos a pasar momentos difíciles, pero acuérdate, Dios estuvo con Moisés en un momento crucial de su vida. Se tenían que enfrentar al faraón, a dar una gran noticia. No era fácil lo que Moisés tenía que hacer. Tampoco es fácil seguramente lo que tengas que acontecer estos días o has acontecido. Pero Dios está contigo y Dios te dará la victoria. Quizá no hoy, quizá mañana tampoco. Pero ten la plena seguridad que si caminas con Dios y haces lo bueno delante de Él, todo será algarabía en tu vida. Disfrutemos esta semana, hermanos, recordando los milagros y acontecimientos que hizo nuestro Señor Jesucristo en obediencia a su Padre. Esa gran entrega, esa entrega que daba día a día dentro de su ministerio, esa entrega que hacía con los niños y las mujeres, cuando los amaba, cuando los recibía, esa entrega y ese cuidado que daba al enfermo. Él cruzaba la orilla para ir a visitar a otros que eran dejados, que no eran vistos, que no eran amados ni valorados dentro de su sociedad. Dentro de tu sociedad tú también tienes una misión. Necesitas vivir en libertad para que disfrutes y dejes tus hechos y demostrar realmente que eres una hija y un hijo de Dios. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Bello Dios, papito bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y queremos pedirte perdón esta mañana porque probablemente estemos distraídos, Señor. Así como Faraón le dijo a Moisés que estaba distrayendo al pueblo, Señor, para que puedan orarte. A veces nos dicen y nos instan, ¿por qué reunirnos un viernes de oración? Perdemos tiempo, Señor. O nos dicen qué tanto lees si estamos leyendo la Escritura, qué de bueno puedes aprender ahí. O cuando tenemos que congregarnos un domingo, hay prioridades como la familia que a veces no nos permiten ni aún, Señor, estar reunidos todos juntos para adorarte. Y nos dejamos llevar por esos comentarios, porque la familia, Señor, es más importante que tú, porque los viernes de oración estamos muy ocupados a veces, o porque durante la semana estamos tan cargados de trabajo y de problemas, Señor.
que no tenemos tiempo para recurrir a ti. Y solamente recurrimos a ti como este pueblo, Señor, en momentos de angustia, de dolor, en momentos, Señor, de opresión. Perdónanos, papito. No queremos que nos distraigan las circunstancias de la vida. No queremos, Señor, distraernos con lo que acontece en el día a día, sino, Señor, que en todo tiempo, que en todo momento vivamos escuchando tus palabras, vivamos escuchando tu voz, sintiendo tu presencia en nuestra vida, Señor, en todo momento, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, papito, por esta mañana, por hablar a mi vida, por hablar a la vida de mis hermanos. Te pedimos que los bendigas, Padre, que estés con ellos a donde quiera que vayan, que sepan tomar buenas decisiones para que lleguen las bendiciones en sus hogares. Y Padre, que siempre, Señor, socorras a nuestro llamado. En el nombre de Jesús te oramos así. Amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. En esta noche que tú hagas este compromiso con Dios de santidad, de agradable. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias,
mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué grato y qué hermoso es poder haber reflexionado en esta mañana en un tema tan común, pero a la vez tan crucial. Y es el concepto de la fe. Qué distinto es poder entender y que nos ubiquemos y entendamos lo valioso y lo importante y crucial que es la fe en nuestras vidas. Hoy en día que la gente tiene fe en cualquier cosa. Tiene fe en las personas, tiene fe en el horóscopo, tiene fe en la magia, tiene fe en la brujería, tiene fe en los curanderos. Pero qué valioso es saber que en circunstancias tan difíciles como aprendíamos hace un instante, Moisés tuvo que ejercer fe en medio de la situación en la que se encontraba. Y qué hermoso empezar así este trimestre. Estamos iniciando este trimestre para aprender la fe como un estilo de vida. Y yo te animo que en el transcurso de este trimestre, este mes y los que vienen, no te pierdas los domingos, porque descubrirás y aprenderás cosas nuevas, necesarias y valiosas sobre la fe, que afirmarán tu vida o que harán crecer tu vida. Pero no te distraigas, no te pierdas. Y bajo ese mismo concepto de fe, recordamos hoy de este tiempo especial, también por un acto de fe. La comunión con el Señor, la Eucaristía es un acto de fe. Y es un acto de fe porque es algo que sucedió hace muchos siglos. Y hoy, por lo maravilloso que es la obra de Dios, podemos seguir recordándola. Permítame leerles en Éxodo, el capítulo 12, del verso 1 en adelante. Dice: Dios habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Dice el verso 7, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Y dice el verso 13 y 14,
La sangre os servirá de señal en la casa donde estéis. Yo veré la sangre y en cuanto a vosotros pasaré de largo. Pero castigaré a la tierra de Egipto. No habrá en vosotros ninguna plaga para destruirlos. Habéis de conmemorar este día, lo habéis de celebrar como fiesta al Señor a través de vuestras generaciones. Lo celebraréis como estatuto perpetuo. Dos cosas importantes. La instauración de la Pascua, para nosotros hoy, la comunión con el Señor, la Eucaristía, tenía dos principios fundamentales. El primero era por fe sacrificar un cordero y por fe pintar con la sangre el entorno de las puertas. Estos dos actos representaban lo que iba a suceder con Jesucristo. Miles de años después, el cordero era Jesús. Recordemos las enseñanzas de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre en el entorno de las puertas era la sangre derramada por Jesús en la cruz. Este acto de fe, miles de años antes, estaba marcando un hito trascendental en la historia. Por eso les dice, ustedes conmemorarán este día como algo perpetuo, o sea, como algo que no debe olvidarse. ¿Por qué? Porque ese día fue importante. Porque el término Pascua significa pasar de largo. Quiere decir, marcarán ustedes este momento de la historia, le dice, y será para ustedes el comienzo del año. Es lo que llama el pueblo hebreo el mes de Nisan, que es el mes de marzo y abril. Y les está diciendo, no que los meses anteriores no valen, les está diciendo acá, para ustedes empieza el mes, empieza el año. Y yo pasaré de largo, dice, todo lo demás. Y volvemos a comenzar. Pero ejerzan fe y nunca se olviden. Para nosotros, la Eucaristía es eso. Es ese acto en el Señor que recordamos un hecho histórico. El sacrificio de Jesucristo por tus pecados y por mis pecados. Por tus maldades y por mis maldades. Y ese recuerdo es a través de compartir el pan y el vino, que representan, como lo acabamos de ver, dos cosas importantes, dos símbolos formidables: el cuerpo entregado de Jesús y el derramamiento de su sangre para cubrir nuestros pecados. Y hoy queremos hacer eso. Hoy queremos recordar ese momento histórico, sublime, sobrenatural, que unió de una manera única en la historia el cielo, la tierra y los infiernos. Jesús unió los tres, y en los tres siguió siendo el Señor de señores y el Rey de reyes. Hoy vamos a compartir la mesa del Señor, vamos a compartir el pan, vamos a compartir el vino, y yo te invito a que prepares allí en tu casa, que pongas el pan, pongas el vino cercano de los que están. Si te visitó alguien, hubieron familiares, invítalos. El compartir la mesa del Señor no es para gente perfecta o santa, es para aquellos que somos conscientes, que creemos en Jesús y que decidimos caminar con Él. Y si alguien a través de este acto entrega o comparte su vida con el Señor, bienvenido sea. En este momento vamos a orar por los elementos. Yo te voy a pedir que ahí donde estás inclines tu rostro. Vamos a orar por el pan y por el vino que vamos a compartir en este momento. Padre eterno, Dios bueno y todopoderoso, en este momento especial, Señor, queremos acercarnos a tu presencia. Hemos reflexionado en tu palabra, hemos cantado a tu nombre, pero ahora, Señor, queremos recordarte a través de este momento. Así, Señor, como pasaste de largo a través del pueblo de Israel y le preservaste la vida, así, Señor, Jesús pasó por este mundo y un día pasó por nuestras vidas para darnos vida nueva.
Hoy, Señor, lo recordamos. Te damos gracias por su entrega. Te bendecimos, amado Dios, y te honramos. Te pedimos tu bendición sobre cada hogar representado en esta mañana, que pueda honrar y reverenciar tu nombre. En el nombre precioso de Jesucristo oramos, amado Dios. Amén. Para poder participar juntos, si te podés acercar acá a la esposa y recordemos hoy, como decíamos hace un instante, que para el pueblo de Israel, era el inicio de una nueva etapa. Era el inicio de su año. Ya pasó enero, ya pasó febrero, estaban entre marzo y abril. Igual que nosotros. Ahora nosotros, yo te invito, deja de mirar atrás, deja de mirar lo que pasó, deja de recordar lo que sucedió y deja de tener nostalgia por lo que se perdió, de lamentarte por lo que ya se fue y no está. Y ahora, empezá tu año. Hoy empieza tu año. Según las Escrituras y según la tradición de los hebreos, hoy comenzamos. Yo te invito que seas parte de nosotros en este compartir. Vamos a, los que tengas ahí cerca, a compartir el pan. Cuando tengas ahí el pan, dale gracias al Señor y decirle al Señor que tal vez no fue lo que esperabas los meses anteriores. Tal vez el año que se fue no es el que quisiste. Tal vez perdiste personas. A veces hablamos de cuánta gente hemos perdido en el transcurso de los años pasados. O tal vez tuviste malas vivencias o malas noticias. Pero hoy el Señor te dice, hoy comienza tu año, según nos enseña la Pascua para el pueblo hebreo. Comencemos hoy. Miremos hacia adelante con esa fe y esa esperanza que hoy comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas y que Dios, conforme a nuestra fe, nos hará caminar en este año. Sirvámonos del pan en este momento. Leíamos en las Escrituras que tomaron la sangre y la untaron en el borde de la pared, de la puerta y de las columnas. Y le dijo que todo lo malo iba a pasar, que la muerte iba a pasar, las desgracias iban a pasar. Y de la misma manera Dios te dice hoy eso. Todo eso que se vivió y se dio va a pasar. Solamente tienes que tener fe y confiar en el Señor. Vamos a compartir la copa. Y allí, cuando tengas la copa en tu mano, de la misma manera, no con nosotros, no conmigo, ni siquiera con la comunidad, con el Señor, como cantábamos hace un rato. Hace un pacto con Él. Si está escrito, si lo saben, si alguien lo lee, si alguien lo escucha, eso no importa. Importa que Dios lo sepa. Y que tu pacto con el Señor sea, Señor, yo decido comenzar otra vez. Me comprometo a volver a comenzar. Así como estoy y así donde estoy. Con lo que tengo y con lo que me falta. Vuelvo a comenzar. Y ejercer la fe necesaria para que así sea. Sirvámonos. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor, por favor. Padre eterno, te damos gracias. Gracias, Señor, como
familia de la fe, como comunidad cristiana, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de las situaciones que nos toca vivir, siempre estuviste. Gracias, Señor, como familia, por cada familia representada, por la que está en mi casa y por la que está en la casa de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por la familia. Señor, que tu presencia sea allí y que a través de nosotros, Señor, como aprendíamos hoy, otros sepan quién es nuestro Dios y quién es el Eterno, no porque alguien le contó, sino porque nosotros testificamos, vivimos, demostramos y proclamamos con nuestra vida que Él es real. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por Jesucristo y gracias, amado Dios, porque probablemente, según los estudios, un día como hoy, Jesús entraba en Jerusalén para salvarnos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de pasar a otro tiempo, quisiera compartirles esto. Durante quienes están siguiendo los devocionales en las mañanas, se habrán dado cuenta que el viernes pasado dije, este es el último. Y sí, hemos terminado toda una serie de casi más de un año y medio. Esta semana que viene, desde mañana hasta el viernes, los devocionales que vamos a hablar van a tener que ver con la Semana de Jesús. Entonces yo te invito a que desde mañana, en el transcurso de la mañana, sea 6, 7, 8, que se suba a la página el devocional, lo escuches. Porque te va a decir algo de la Semana de Jesús antes de que el próximo domingo lleguemos a la Semana de Resurrección. Segundo, el próximo domingo prepara nuevamente tus elementos. Porque es la semana, el inicio y el término de esta semana acaba con la entrega de Jesús y que se preparan para celebrar la Eucaristía. Y cuando resucitan, de la misma manera. El próximo domingo tendremos nuevamente la comunión, la Eucaristía, pero ya no para recordar que Él murió, sino para recordar que Él vive y que como vive, tiene mucho más para nosotros. Entonces, esos dos anuncios te los dejo. Y como dije antes, no te pierdas ninguno de los domingos, porque si tenés fe, tu fe va a aumentar. Si te falta fe, Dios te va a fortalecer. Y si tenés que aprender, Dios te va a hacer descubrirlo. Que el Señor te guíe, que Dios te bendiga. Sigamos adelante, hermano Jorge. Bien, un detalle más que me olvidaba. Como habrán visto algunos, probablemente en el transcurso de estas 2 semanas que pasaron, que no ha sido factible que se puedan conectar a las reuniones de oración. Es porque estamos cambiando de Zoom, si se han dado cuenta, a Google Meet. Entonces había cosas que coordinar. Déjenos toda esta semana para coordinarlo bien y saber cómo lo vamos a hacer. Y a partir de la semana que viene vamos a ver cómo manejamos el asunto del tiempo de la oración y cómo nos comunicamos y lo ordenamos. Antes de retirarnos, permítame leerle las escrituras. Dice el Salmo 28, a ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te hagas sordo para conmigo, no suceda que por quedarte en silencio ante mí, yo llegue a ser semejante a aquellos que descienden a la fosa sin vida. El salmista le pide a Dios que siempre lo escuche, pero dice algo interesante, no te quedes en silencio. ¿Por qué?
porque muchas veces Dios se queda en silencio. Muchas veces no contesta. Y aparte de eso aprendíamos hoy, ¿verdad? Y lo dije algunas veces en algunos devocionales pasados. ¿Cuántas veces decimos, Dios me dijo, Dios me habló? O todo era como Dios me lo mostró, y al final era solo mi deseo. Por eso muchas veces Dios guarda silencio. Dice, no voy a decir nada para que te des cuenta que no soy yo y que quiero que aprendas. Hoy hemos aprendido mucho, desde el inicio hasta este final. Te invitamos el próximo domingo. Vamos a estar informando cómo manejamos. Me he dado cuenta que hay muchos que pueden estar de manera virtual, pero no de manera presencial. Entonces, dennos hasta el lunes y martes para que podamos coordinar cómo hacemos y les estaré avisando. Pero de todas maneras, el próximo domingo nos reencontramos, sea de manera presencial o virtual, ahí vamos a estar. Sobre la oración, ya lo dije, dennos esta semana que viene para ver cómo lo coordinamos, porque estamos cambiando de sistema de enlace virtual. Vamos a orar y vamos a despedirnos en este tiempo. Padre eterno, te damos las gracias, porque somos conscientes, Señor, que sin tu presencia no somos nada. Porque sabemos, amado Dios, que sin tu asistencia nos volvemos débiles. Porque sabemos, Señor, que sin tu compañía nos sentimos abandonados. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este hermoso servicio, Señor, por este inicio de trimestre. Gracias, amado Dios, porque iniciamos nuestro año, Señor. Así lo dice tu palabra, así lo entendimos y así tendremos que hacerlo, Señor. Tengamos que pararnos delante del faraón o delante del ayudante o del colaborador o del asistente del faraón, ahí estaremos, Señor, para anunciar y proclamar que creemos en un Dios sobrenatural, que hizo, que hace y que hará maravillas, prodigios y señales. Gracias, Dios. Señor, nos ponemos en tus manos. Nos retiramos de este lugar con tus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Amén. Pronto a cada uno de los que están, que nos han acompañado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por toda la coordinación y el enlace. Muchas bendiciones. Un abrazo grandote. Muchas bendiciones. Amén, pastor, amén.